Desde afuera mi vida parecía perfecta. Andrés era el esposo ideal, siempre atento, cariñoso y detallista. Juntos habíamos construido un hogar envidiable, lleno de risas, buenos momentos y la promesa de un futuro sin preocupaciones. Sin embargo, algo había cambiado. Lo primero que noté fueron las llamadas a horas extrañas. Andrés siempre encontraba una excusa: reuniones de trabajo, llamadas de emergencia de su empresa o reuniones importantes. Al principio confié en él, no había razón para dudar. Pero la curiosidad empezó a roerme por dentro. Una noche, mientras Andrés dormía profundamente, decidí tomar su teléfono. Mi corazón latía con fuerza mientras deslizaba el dedo por su pantalla. Lo que encontré no era lo que esperaba. No había mensajes románticos de otra mujer, sino algo más perturbador: conversaciones cifradas con números desconocidos. Las palabras eran crípticas, hablaban de entregas, rutas seguras y contactos fiables. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía, pero algo me decía que Andrés no era quien yo creía. Esa noche no pude dormir. El hombre con el que había compartido tantos años, el mismo que decía amarme, estaba ocultando un oscuro secreto. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad. Andrés me sonrió como siempre lo hacía, pero yo ya no veía al mismo hombre. Todo parecía una fachada, una mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? No en el sentido tradicional, sino algo mucho peor: ¿qué estaba realmente haciendo Andrés? Esa misma noche decidí seguirlo. Sabía que si quería descubrir la verdad, tendría que actuar rápido, sin que él se diera cuenta. Me preparé mentalmente para lo que fuera que encontraría, pero nunca podría haber imaginado lo que estaba por venir. Mi corazón latía con fuerza mientras lo seguía en silencio. Andrés había dicho que tenía una reunión de trabajo, pero en lugar de dirigirse a la oficina, tomó un desvío hacia el centro de la ciudad. Lo vi estacionar cerca de un club nocturno de mala reputación, un lugar al que jamás habría imaginado que él iría. Esperé unos minutos antes de salir de mi coche, y me colé tras él, intentando pasar desapercibida entre la multitud. Dentro del club, el ambiente era oscuro y denso. El humo y las luces parpadeantes apenas me dejaban ver, pero logré distinguir a Andrés sentado en una mesa al fondo, rodeado de hombres que no se parecían en nada a sus habituales compañeros de trabajo. Me acerqué lo suficiente como para escuchar fragmentos de su conversación. Hablaban de cargamentos, rutas seguras y grandes sumas de dinero. Mi estómago se revolvía al escucharlos. Andrés no estaba en una simple reunión de trabajo, estaba involucrado en algo mucho más turbio. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono para grabar en secreto. No sabía qué estaba haciendo, pero algo dentro de mí me decía que necesitaría pruebas. Andrés no era el hombre que yo creía, eso estaba claro. Pero lo que descubrí a continuación fue aún más aterrador. Entre las voces graves y las risas apagadas, uno de los hombres mencionó a las personas, un término vago que me dejó fría. ¿De qué personas hablaban? Intenté seguir escuchando, pero en ese momento Andrés se levantó de la mesa, dirigiéndose hacia la puerta trasera del club. Decidí seguirlo. Mi corazón latía con fuerza, y la adrenalina corría por mis venas. Nunca había hecho algo tan peligroso. Si Andrés me veía, todo terminaría, y no estaba segura de lo que haría si descubría que lo seguía. Pero necesitaba saber más. No podía quedarme en la ignorancia. Lo vi detenerse en un callejón, hablando con alguien que parecía un guardia de seguridad. No pude escuchar bien, pero una cosa era clara: Andrés estaba involucrado en algo ilegal. Y yo ya no podía ignorarlo. Después de seguirlo y descubrir lo que hacía, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de mí. Ya no podía ver a Andrés de la misma manera. Mi mente estaba dividida entre la necesidad de confrontarlo y el terror de lo que podría suceder si lo hacía. Esa noche, volví a casa antes que él, me tumbé en la cama y fingí estar dormida cuando llegó. Sentí su beso en mi mejilla, y casi me estremecí de asco. ¿Cómo podía seguir con este engaño? Lo amaba, o al menos, amaba a la persona que creía que era. Pero ahora todo parecía una mentira. Pasaron días antes de que decidiera enfrentarlo. No podía seguir fingiendo. Sabía que tenía que hablar con él, pero cuando lo hice, su respuesta me dejó sin aliento. Andrés no lo negó. Ni siquiera intentó disimular su sorpresa. Sabía que lo descubrirías tarde o temprano, me dijo con una frialdad que nunca había visto en él. Me contó todo: su conexión con una red criminal, los trabajos que hacía para ellos.
Pero lo que más me heló la sangre fue lo último que dijo: no te metas en esto, porque si lo haces, no podrás salir viva. Mi cuerpo temblaba. La amenaza era clara. Andrés no solo estaba involucrado en negocios peligrosos, sino que también me estaba advirtiendo que si intentaba detenerlo, si intentaba exponerlo, estaría en peligro. Sentí que mi mundo se desmoronaba. El hombre que amaba, con quien compartía mi vida, estaba dispuesto a hacerme daño si no jugaba bajo sus reglas. A partir de ese momento, supe que estaba atrapada en un juego mortal. No podía confiar en nadie. Andrés me vigilaba, siempre atento a mis movimientos. Pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Había decidido que lo enfrentaría, no como su esposa, sino como una mujer que había sido traicionada en lo más profundo. Iba a luchar por mi libertad, por mi vida, aunque eso significara destruir todo lo que habíamos construido. Después de aquella confrontación con Andrés, su amenaza se quedó grabada en mi mente. Sabía que no podía simplemente escapar ni fingir que todo estaba bien. Andrés lo controlaba todo, desde mis movimientos hasta nuestras finanzas. Pero yo no estaba dispuesta a rendirme tan fácilmente. Si quería recuperar mi vida, tendría que actuar en las sombras, igual que él. Empecé a investigar por mi cuenta, en secreto, cuando él no estaba. Busqué en su oficina, revisé correos electrónicos y registros bancarios, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre quiénes eran las personas con las que trabajaba. Una noche, encontré lo que buscaba, un nombre y una dirección. Era de un hombre llamado Ricardo, un abogado oscuro que parecía ser uno de los intermediarios de la red criminal de Andrés. Sabía que hablar con él sería peligroso, pero no tenía otra opción. El día que decidí contactarlo, me sentí invadida por el miedo. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el lugar de la reunión. Nos encontramos en un café poco concurrido, un lugar lo suficientemente discreto como para evitar sospechas. Ricardo, un hombre de aspecto intimidante, me miró con curiosidad cuando me senté frente a él. No podía mostrar miedo, así que fui directa al grano. Sé lo que hace Andrés. Sé que está involucrado en algo grande. Pero quiero detenerlo, dije con una firmeza que me sorprendió. Ricardo arqueó una ceja, sonriendo con desdén. ¿Y por qué debería importarme? Respondió fríamente. Porque si no me ayudas, haré público todo lo que sé, lo amenacé, mostrando la grabación que había obtenido en el club aquella noche. Su sonrisa desapareció al instante. Sabía que lo tenía atrapado. Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Si realmente quieres acabar con Andrés, no será fácil. Pero tal vez podamos ayudarnos mutuamente. No sabía en ese momento a qué se refería, pero su tono sugería algo peligroso. Había iniciado un juego mortal, uno que no sabía si podría ganar, pero ya no había vuelta atrás. Tras ese encuentro con Ricardo, las cosas empezaron a moverse rápidamente. Sabía que no podía confiar plenamente en él, pero por ahora, nuestras metas coincidían. Andrés había traicionado más que solo mi confianza, y ahora su red criminal estaba empezando a volverse en su contra. Ricardo me ofreció su ayuda, pero a cambio, yo tendría que entregarle pruebas incriminatorias que pudieran hundir a Andrés y sus aliados. Durante las siguientes semanas, me convertí en una espía dentro de mi propio hogar. Andrés estaba más ausente que nunca, lo cual me facilitaba seguir recopilando información. Sin embargo, cada vez que lo veía, notaba un cambio en su comportamiento. Parecía más tenso, más controlado. Incluso llegó a preguntarme si todo estaba bien, con una mirada que intentaba penetrar mis pensamientos. Fingí que todo estaba normal, pero dentro de mí, la tensión crecía. Una noche, mientras él dormía, me aventuré una vez más en su oficina. Encontré documentos que detallaban transacciones y nombres de personas involucradas en su organización. Tomé fotografías de todo, enviándolas a Ricardo en un archivo encriptado. Pero justo cuando creí que todo iba según lo planeado, escuché un ruido detrás de mí. Mi corazón se detuvo. Me giré lentamente y, para mi sorpresa, ahí estaba Andrés, observándome con una calma escalofriante. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz suave, pero amenazante. Tragué saliva, tratando de mantener la compostura. Estaba buscando unos papeles para el trabajo, mentí, sosteniendo su mirada. Él dio un paso hacia mí, cada músculo de su cuerpo tenso, como un depredador acechando a su presa. Sabes que no puedes mentirme, ¿verdad? No respondí. Sabía que estaba en peligro. Andrés se acercó más,
su rostro apenas a centímetros del mío. «Espero que no estés haciendo nada que lamentes», susurró antes de girarse y salir de la habitación. Me quedé allí, temblando. Sabía que el tiempo se agotaba. La confrontación final se acercaba, y tenía que estar preparada. Después de esa noche, supe que ya no estaba segura en mi propia casa. Andrés sospechaba, lo podía sentir en cada mirada, en cada palabra que intercambiábamos. Sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que él tomara la delantera. Ricardo me había advertido que Andrés era más peligroso de lo que parecía, y que si quería vencerlo, tendría que usar sus mismas tácticas. El plan estaba en marcha. Junto con Ricardo, descubrimos que Andrés tenía una reunión importante con los líderes de la organización criminal a la que pertenecía. Era la oportunidad perfecta para obtener pruebas suficientes para destruirlo. Sin embargo, Andrés no era tonto, y sabía que yo estaba cerca de descubrir todo. Estaba seguro de que haría algo para protegerse. Esa noche, mientras Andrés se preparaba para su reunión, algo en mí cambió. La mujer que había sido víctima de las mentiras de su esposo ya no existía. Ahora, estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar lo oscura que fuera. Sabía que Andrés no se detendría ante nada para proteger su secreto, pero yo tampoco me detendría. Siguiendo las instrucciones de Ricardo, instalé micrófonos en la oficina de Andrés antes de que se fuera. Cuando llegó el momento, observé desde la distancia mientras se reunía con su equipo en un almacén abandonado. A través de los audios, escuché cómo discutían sobre eliminar a ciertos obstáculos, incluido a Ricardo. Lo que Andrés no sabía es que yo estaba escuchando cada palabra. «Todo debe estar limpio para mañana», dijo Andrés con frialdad. «Ningún rastro. Si alguien sospecha, será el fin». Esas palabras me dieron escalofríos. Estaba planeando algo grande, y yo estaba en medio de su trampa. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Con las pruebas en mano, envié el archivo a Ricardo y a las autoridades de forma anónima. El tiempo de Andrés estaba agotándose, y pronto pagaría por cada mentira, cada crimen. Las horas posteriores a la entrega de las pruebas fueron de pura tensión. Andrés regresó a casa tarde esa noche, y su actitud fue más fría que nunca. Parecía saber que algo había cambiado. Caminaba por la casa con una calma inquietante, como un cazador acechando a su presa, y yo no pude evitar sentir que sabía lo que había hecho. Pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, mientras conducía hacia el trabajo, noté que un coche negro me seguía de cerca. Mi corazón se aceleró, y mi mente comenzó a formular planes de escape. Las advertencias de Ricardo resonaban en mi cabeza: nunca subestimes a Andrés, siempre tiene un plan. Sabía que algo estaba muy mal. En un movimiento desesperado, giré bruscamente en una esquina y aceleré, intentando perder al coche que me seguía. Pero no fue suficiente. El coche me cerró el paso, obligándome a detenerme. Dos hombres bajaron del vehículo y se dirigieron hacia mí con miradas amenazantes. Mi mente estaba en blanco, buscando desesperadamente una salida. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, un tercer coche apareció, bloqueando a los hombres. Era Ricardo. Había llegado justo a tiempo. No me había dado cuenta de lo cerca que estaba el peligro, pero ahora sabía que Andrés no estaba jugando. El sonido de las puertas del coche cerrándose me hizo girar la cabeza hacia Ricardo, que salió rápidamente del vehículo, con una expresión de urgencia en su rostro. Los dos hombres que me habían acorralado no parecían dispuestos a retroceder, pero Ricardo no les dio opción. Sacó un arma, apuntando directamente a ellos, obligándolos a retroceder lentamente hacia su coche. «Vete ahora», gritó Ricardo, manteniendo su mirada fija en los hombres. Ellos intercambiaron una mirada de advertencia antes de girarse y desaparecer en el coche negro. En cuestión de segundos, el motor rugió y el vehículo se desvaneció en la distancia. Mi cuerpo temblaba de miedo, mis manos agarraban con fuerza el volante. No podía creer lo que acababa de suceder. Andrés había enviado a esos hombres por mí. No había dudas. Ricardo se acercó rápidamente a mi coche, abriendo la puerta del pasajero. «Tenemos que movernos», dijo en un tono que no admitía discusión. Sus ojos mostraban preocupación, pero también la resolución de alguien que ya había visto este tipo de situaciones antes. «¿Qué está pasando?», logré preguntar, mi voz temblorosa, apenas conteniendo el pánico. «Andrés sabe que lo traicionaste. Lo de hoy solo fue una advertencia. No va a parar hasta que te silencie».
mis manos temblaban mientras colocaba el coche en marcha, siguiendo las indicaciones de Ricardo. Nos alejamos del lugar a toda velocidad, y por primera vez en semanas, sentí el peso completo de la situación caer sobre mí. Ya no era solo una cuestión de recopilar pruebas o de descubrir la verdad. Ahora, se trataba de sobrevivir. Durante el trayecto, Ricardo me explicó todo. Andrés no solo estaba involucrado en actividades peligrosas. Su red se extendía mucho más allá de lo que podía haber imaginado. Desde funcionarios corruptos hasta empresarios, todos estaban conectados, y destruir a Andrés implicaba desmantelar toda una organización. Había personas dispuestas a eliminar para proteger ese imperio, y ahora, yo me había convertido en el blanco. Andrés no solo es un criminal, es un maestro de la manipulación. Si queremos derrotarlo, vamos a necesitar algo mucho más grande que unas cuantas pruebas, dijo Ricardo, mientras revisaba algunos documentos en su móvil. Sabía que tenía razón. Estábamos en peligro real, y la única forma de salir de esto con vida era enfrentándonos a Andrés y a sus aliados de una vez por todas. Pero, ¿cómo hacerlo sin perder la vida en el intento? Nos refugiamos en un lugar seguro, un pequeño apartamento que Ricardo había preparado para casos como este. No podíamos quedarnos mucho tiempo en un solo lugar. Sabía que Andrés tenía ojos en todas partes, y no pasaría mucho tiempo antes de que nos localizara. Sentía el peso de cada minuto que pasaba, el reloj avanzando implacablemente hacia el enfrentamiento inevitable. Ricardo y yo pasamos horas trabajando en un plan. La única forma de detener a Andrés era exponerlo públicamente. Ya no se trataba solo de entregarle las pruebas a las autoridades, porque sabía que muchas de ellas también estaban bajo su control. Necesitábamos hacer que el escándalo fuera tan grande que nadie pudiera ignorarlo. Mientras discutíamos nuestras opciones, una idea aterradora surgió en mi mente. Sabía dónde Andrés guardaba los documentos más incriminatorios, en una caja fuerte oculta en su despacho personal, dentro de nuestra casa. Pero la casa ya no era un lugar seguro. Si quería acceder a esa caja fuerte, tendría que ser rápido y astuto. Tenemos que entrar en la casa y sacar esos documentos, dije en voz baja, sabiendo lo peligroso que sería. Ricardo me miró como si estuviera loca. ¿Estás segura? Si te atrapan, será el fin. Andrés no te dará una segunda oportunidad. Pero no había otra opción. Era un riesgo que debía correr. Con la ayuda de Ricardo, planeamos cómo entrar en la casa sin ser detectados. Andrés estaba fuera esa noche, en otra de sus reuniones con sus socios, y sabíamos que tendríamos poco tiempo antes de que volviera. Esa noche, mientras me preparaba para enfrentar el peligro, mi mente estaba dividida entre el miedo y la determinación. Sabía que todo dependía de esa última jugada. Si fallábamos, nuestras vidas acabarían ahí. Si triunfábamos, podríamos desmantelar el imperio de Andrés y exponerlo ante el mundo. La casa estaba en silencio cuando entramos. Cada paso que daba resonaba en el vacío, amplificando mi nerviosismo. Sabía exactamente dónde estaba la caja fuerte, pero cada segundo que pasaba sentía que el peligro se acercaba más. Llegamos al despacho de Andrés, y mis manos temblaban mientras introducía el código de seguridad. Había memorizado la combinación en uno de mis intentos anteriores, y al tercer intento, la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro, encontré lo que buscaba, una carpeta repleta de documentos que detallaban transacciones ilegales, nombres de personas involucradas y pruebas suficientes para condenar a Andrés. Justo cuando creía que habíamos logrado salir ilesos, la puerta de la casa se abrió de golpe. Andrés estaba allí, mirándome con una mezcla de furia y sorpresa. Sabía que era el final del juego, pero no pensaba rendirme sin luchar. Sabía que harías algo estúpido como esto, dijo Andrés con voz calmada pero peligrosa. Pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Tú lo destruiste todo, Andrés. Lo que pensábamos que era un matrimonio, lo que yo creía que era amor, todo ha sido una mentira, respondí, con la carpeta en mano. Antes de que Andrés pudiera actuar, Ricardo apareció detrás de mí, con el arma en mano. La tensión era palpable, y sabía que estábamos al borde del caos. Esto se acaba hoy, dijo Ricardo, apuntando el arma hacia Andrés. Por un instante, Andrés pareció dudar, pero su arrogancia no le permitía aceptar la derrota. ¿Creen que pueden destruirme con esto? No entienden el poder que tengo. Si me destruyen, otros tomarán mi lugar. Quizás, respondí, acercándome con la carpeta en alto. Pero al menos ya no serás tú quien esté a cargo. Con un último movimiento,
Ricardo disparó hacia la pierna de Andrés, haciéndolo caer al suelo. Solo lo herimos, porque sabíamos que las pruebas en la carpeta hablarían más alto que cualquier bala. Con Andrés reducido, Ricardo y yo escapamos, entregando las pruebas a las autoridades y exponiendo su red criminal al público. La caída de Andrés fue rápida y devastadora. El imperio que había construido durante años se desmoronó en cuestión de días. Pero a pesar de la victoria, mi corazón seguía roto. Había amado a un hombre que no existía, un hombre cuya traición había cambiado mi vida para siempre. La justicia había sido servida, pero el precio fue más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Si te quedaste atrapado en esta intensa historia de traición, engaños y justicia, no olvides suscribirte para más relatos llenos de giros inesperados y emociones fuertes. Dale like y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias llenas de suspense y drama. Nos vemos en el próximo video.